Bueno, he pensado que una forma de tapar, de llegar a formalizar a los informales, podría ser enseñarles a aportar a la ONP y al Seguro Social como independientes. ¿Cómo podríamos educar a la gente a que se preparen para su vejez, siendo independientes o informales, de modo que cuando cumplan 65 años ya pueden jubilarse y que no haya tanta pobreza? Lo digo porque ya es tiempo de no dejar todo al Estado, sino que todos aportemos y exijamos al Estado que lo haga para nosotros. Claro, más bien muy buena pregunta. Sí, efectivamente, el tema de la pensión, en este caso el tema social, de la pensión de vejez que le dicen, parte de una disyuntiva, de una política social también y del Estado. La política simplemente que indica, ¿no?, de que el ser humano no es consciente de su vejez y que por lo tanto todo lo que ingrese a su bolsillo se lo va a gastar. Es decir, partimos de la política y de la premisa, el Estado peruano parte de esa premisa de que los peruanos somos malos ahogando y por eso nos obligan a aportar prácticamente una parte de nuestro sueldo, por, ya sea a la ONP o a la AFP. Desde ahí parte esa premisa, el tema nuestro gran gobierno, ¿no?, que tenemos. Sin embargo, ¿cómo hacer para que la informalidad se reduzca, ¿no? En Colombia, por ejemplo, se está aplicando lo que es un plan enganche, que justo lo iba a hablar en esta segunda etapa. Es un préstamo que se está aplicando a las MIPES por medio con 100% de garantía del Estado y por medio de la banca nacional, porque ya tienen banca nacional, mientras nosotros tenemos un sector microfinanciero mucho más fuerte y que inclusive debería ser repotenciado. Y como decía nuestro amigo Pablo, para tú constituir una empresa en el Perú, te demoras por lo menos unos 100 a 200 días. Porque eso de que la ventanilla rápida funciona, no funciona, porque en la práctica no ha funcionado. También tienes que pagar notarios, tienes que pagar los impuestos, tienes que entrar, si tienes inclusive régimen único simplificado, es un tema complicado. Es decir, se eleva costos en este caso a la pyme o al empresario informal, y él tiene márgenes de ganancia muy pequeños. Al no ser formal, tampoco puede acceder a crédito. Por lo tanto, su capital de trabajo lo sigue manejando y lo sigue manejando. Prácticamente vende, cobra y lo guarda. Vende, cobra, compra y lo guarda. Así es un sistema que es de nunca parar. Por eso también están quebrando ahora, porque muchos están gastándose su capital de trabajo. Entonces, ¿qué debería hacer el Estado? El Estado tendría que ver, como dice Hernando de Soto, bien claramente, ver una forma de formalizar a estos informales para que los informales puedan, por ejemplo, venderle al Estado, que es uno de los grandes compradores. También que puedan de repente asociarse o puedan hacer, o inclusive podríamos hablar de una bolsa de valores, pero en un tema microfinanciero a fin de obtener capital. Esos serían sistemas importantes que se podrían hacer. La pregunta es, ¿cómo incentivamos la formalización? De repente, como se dio en Estados Unidos en la crisis del 29, sería un momento oportuno esta crisis que ha paralizado todo, para ver cómo formalizar y hacer un nuevo pacto social para formalizar, en este caso, a los informales, y que estos informales puedan igualmente pagar su planilla hasta cierto punto, o de lo contrario también educar de alguna forma en educación financiera por medio de la Superintendencia de Banco y Seguros a aquellos trabajadores para que sepan que es necesario guardar una pensión de vejez y además complementar una reforma del sistema pensionario a fin de combinar el tema del ONP con AFP de repente en un sistema mixto, que justamente lo he tratado en el libro que he escrito, El Perú que todos necesitamos, y igualmente pueden escribirme para poderlo adquirir, y ahí una propuesta, por ejemplo, para formalizar y hacer un nuevo sistema nacional de pensiones. Eso sería todo. Más bien, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor Víctor. A continuación,